buenas tardes a todos. Mi nombre es Adriana Cerrotti, soy la asistente de UCESARTE. Bueno, en esta oportunidad quiero presentar a dos eminencias, el arquitecto José María Peña y el señor Eduardo Vázquez, que van a hacer una disertación sobre nuestra casa, nuestro barrio, nuestra ciudad. También quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Sin ustedes no podríamos hacer esta conferencia, y los invitamos también a la culminación de esta conferencia en el hall del auditorio. Tenemos un pequeño souvenir y también 3 catálogos de arte de las obras donadas por los artistas plásticos, donde aquí también se hacen muestras de arte. También quiero dar el agradecimiento a la directora de San Telmo Art Group, la señora Gloria Audo, que ahora le voy a pasar el micrófono para decir unas palabras, que es que conjuntamente UCES ha organizado esta conferencia. Bueno, sin más, espero que disfruten esta velada, y ahora sí, le paso la palabra a la señora Gloria Audo. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro de arte y pensamiento. Cuando organizamos San Telmo Art Group ya hace un año, tuvimos el placer de reunirnos con muchos amigos y pensamos que la conexión entre los temas de arquitectura y patrimonio tenía mucho que ver con el arte, porque en última instancia nosotros vivimos en una ciudad que tiene no solamente el escenario arquitectónico físico, sino nuestra forma de vivir, nuestra forma de sentir. Y es como que entre todos hacemos una gran escultura que no podemos encasillar en una escuela definitiva, pero que es una forma de ser. En este caso vamos a tener el placer de oír hablar del barrio de Recoleta. El interés nuestro es ir hablando de los distintos barrios, que es como ir hablando de nosotros mismos, de quiénes somos. Les agradezco muchísimo a todos los que colaboraron. UCESARTE, en la persona de su director, Osvaldo Sorgetti, que siempre colaboró codo a codo en el escenario, en los lugares, en la buena onda, incluso para presentarnos lugares donde exponer nuestros trabajos. Todo esto es un trabajo colectivo. Así que agradezco muchísimo a Adriana, a su equipo de colaboradores y a todos los miembros de San Telmo Art Group, que desde las pequeñas cosas como son los nombres de las obras hasta las invitaciones y las tarjetas, todo eso se hace solamente por una gran pasión. Acá no hay intereses de tipo económico ni soñando. Todo esto se hace por pasión y por ideal, nada más. Espero que esta sea la segunda de muchísimas charlas. Arquitecto Peña y Eduardo Vázquez, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora, como decíamos ayer, decimos siempre eso, como decíamos ayer, la palabra ya está en ustedes. Muchísimas gracias. ¿Ahí funciona o no? Si seguimos así, llegamos al social. Siguiendo lo que contaba recién Gloria, Gloria es un personaje irreemplazable, con su entusiasmo y empuja, sigue adelante siempre, porque convengamos que entre nosotros los argentinos las cosas son
son fáciles, siempre hay inconvenientes, y ella sigue firme en la brecha. O sea que nosotros también le agradecemos su inconsciencia de que nos ha llamado para que hablemos de nuestras casas de Buenos Aires. Nuestras casas de Buenos Aires era lo que hablaba siempre Manucho Mujica, porque él decía que era una manera de, al repetirlo naturalmente, que eso fuera realmente parte de uno. Yo creo que para poder comprender nuestra propia casa hay que también ubicarnos en el escenario en donde la casa está, la vivienda está, o lo que sea, que sirva para vivir. Pero todo tiene su historia. Uno no puede vivir de la historia, pero cada día se comprueba más que es indispensable conocerla. Y conocerla muchas veces por los pequeños detalles, que son los que nos rodean. Yo me acuerdo que cuando en el Museo de la Ciudad empezamos con visitas guiadas por la calle, una de las cosas que la guía hacía era, por indicación nuestra, tocar las paredes, tocar los zócalos de las casas sobre la calle. Según estén más calientes o estén fríos, uno puede con los ojos cerrados saber si son de granito, piedra o de revoque. Y es una pavada, pero no se olvida más. Yo no sé, Eduardo, cómo queremos que salgamos adelante con esto. No, en el sentido de es una especie de transmisión, no con hay un guión universal, pero la idea era, por ejemplo, yo me animaría a empezar diciendo que un barrio es no lo que, digamos, lo que está establecido legalmente es el barrio, pero ¿quién pone el verdadero límite a eso? Cuando uno ha comprobado que los de una esquina pueden agarrarse a puñetazos con la de enfrente y están en el mismo barrio, o a la inversa, pueden no estar en el mismo barrio, separados simplemente por una calle. Yo conozco una calle que no es secreto ni misterio. El cordón de la vereda corresponde a una comisaría y de ahí para la calle, la vereda, la otra vereda a otra. Nuestro problema siempre era qué pasa si alguien se cae desmayado a medias. ¿Quién se queda con los pies y quién se queda con la cabeza? Por eso lo natural es que es otro el enfoque y otra la manera de mirar. Sí, cuando nos propusieron hacer esta charla, la idea era hablar de Recoleta. Cuando nosotros miramos, un poco surge porque en la nomenclatura catastral actual, en la calle Paraguay, donde están ubicadas las sedes de esta universidad, desde el año 72 creo, están en Recoleta. En realidad no están en Recoleta, están en el barrio de San Nicolás. Como ustedes saben, desde el punto de vista histórico, ¿no? Como ustedes muchos saben, la ciudad de Buenos Aires, como muchas otras ciudades, posiblemente por herencia española, los barrios tomaban los nombres de las iglesias importantes de la zona. No solo la más antigua, sino la más importante. Por ejemplo, alrededor de la Plaza de Mayo, si bien San Ignacio es la iglesia más vieja, tuvo que subordinar, darle el nombre al barrio
por la presencia tan fuerte de la catedral. Entonces, al norte la catedral al norte y al sur la catedral al sur. Acá ocurrió lo mismo, en este barrio ocurrió lo mismo. Estaba la iglesia de San Nicolás, era una iglesia vieja del siglo XVIII, con un antecedente mucho más viejo, de una capillita que subsistió hasta que se hizo la iglesia definitiva. Y el entorno, imagínense esto en el siglo XIX, XVIII, XIX, lo que era esto, no era nada, era la capilla en el medio prácticamente de la nada. Y mucho, para esa época, mucho más lejos, estaba la Recoleta. Pero esas cosas que tiene la vida moderna o la jurisdicción que se le da a una ciudad más por intereses políticos o urbanísticos que por un problema de identidad barrial, ha hecho que las circunscripciones ahora sean un poco arbitrarias. Les voy a mostrar algunas, por ejemplo, un plano de lo que es ahora Recoleta. Bueno, esta es una imagen que ustedes están viendo de Buenos Aires. Imaginen el perfil de una ciudad ya desarrollada. Y fíjense lo que es el perfil, prácticamente tiene un mismo nivel toda la ciudad. Solo se resaltan algunas cosas como el teatro, el Teatro Colón, alguna torre, alguna, digamos, cúpula con pináculo, pero todavía sigue siendo una ciudad baja para la época, ¿no? Acá está el plano actual de lo que es el barrio de Recoleta. Fíjense el absurdo de que, por ejemplo, alguien que vive en una vereda de Mario Bravo es de Recoleta y el señor que vive enfrente creo que es de Almagro. O sea, todos los límites son arbitrarios. Un señor que vive, no sé, en Jujuy, ¿qué diferencia? Prácticamente ninguna hay con un señor que vive en La Quiaca, nada. Pero como el límite pasa por ahí, uno vive en un país y otro vive en el otro. Y en los barrios parece lo mismo, aparece esta misma situación. Sí, sobre todo el caso de San Nicolás que se mencionó recién. El lugar original era donde está el obelisco, que mucha gente lo sabe, pero mucha gente no lo sabe. Es como la propaganda de televisión que hay ahora, que quiere enseñar a vender el termotanque, por ejemplo. Lo interesante es esa historia que rodea siempre cada casa, cada lugar de la casa. Por ejemplo, cuando se decidió demoler la iglesia del siglo XVIII, la parte de las obras que había en la iglesia, como por ejemplo los cuadros, fueron repartidos entre los que iban a la iglesia siempre, pero préstamos, por supuesto. Fue una traslación, una mudanza particularizada, digamos. Pero lo terrible es cuando nadie se preocupa por mantener esa historia, digamos. Las cosas... No, perdón, digo, ustedes, esta es la iglesia de San Nicolás original, la del siglo XVIII. Con esa actitud inveterada que tenemos los porteños o los argentinos de que todo tiene que cambiar porque sí, después se lo transformó así. Y no conformes con eso, justo se les ocurrió ampliar la avenida, lo que es ahora Corrientes, y tiraron una de las primitivas iglesias de la ciudad. Y esto no pasó hace 200 años, pasó en el año 30. O sea que, digamos, para que en tan pocos años el concepto de lo que es la preservación del patrimonio de la ciudad ha cambiado tanto que ya nos olvidamos de esto, porque esto realmente fue una pérdida increíble para la ciudad, para una ciudad como Buenos Aires que en todo su pasado del siglo XVIII no existe, desapareció. En el lugar de eso, bueno, esta es más o menos la velocidad de la demolición. en reemplazo de eso se armó el obelisco.
que se hizo, yo siempre digo lo mismo, para el conocerlo urbano y lo que... ¿Qué es para ustedes el obelisco? El símbolo de Buenos Aires. Si usted le pregunta a un porteño o un extranjero cuál es el símbolo de Buenos Aires, es el obelisco. Sin embargo, se construyó para conmemorar el primer asentamiento de una ciudad que fracasó, que desapareció al poco tiempo. Es como un destino trágico de Buenos Aires, ¿no? Se señaló, se simboliza algo que prácticamente nunca existió. Bueno, ese es el momento que se lo estaba construyendo. Fue una construcción muy rápida, se hizo de forma muy rápida y con un sistema constructivo bastante original, si bien no lo era, pero para Buenos Aires sí, una construcción de hormigón. Estaba recubierto de placas de mármol, placas muy grandes, como 12 centímetros de espesor, que se empezaron a caer y la sacaron. Una está en el Museo de la Ciudad. Hablando de la zona, digamos, del entorno, de lo que era, lo que es ahora el 9 de julio, o la zona del centro, o lo que era el barrio de San Nicolás, había varios edificios significativos. Uno era este edificio que era lo que se llamaba el Palacio Miró, que era una familia relacionada con los Dorrego. No, sí, lo que se puede sumar a esto es que ese edificio, para demolerlo, para ampliar la Plaza Lavalle, si hubiera quedado, sería uno de los edificios patrimoniales más importantes de la ciudad, por la forma en que estaba hecho, cómo estaba emplazado en el jardín, en el medio, había caminos con estatuas, y ¿de qué le sirvió eso? Nada más que para que, por suerte, hubo fotografías antes de la demolición y además tenía todo el recuerdo, mucho de lo cual es anecdótico, la relación de Dorrego y Lavalle y los comentarios durante mucho tiempo. Ya la gente mayor ya se fue, así que fueron demolidas naturalmente. Pero el comentario era que cuando pusieron la estatua de Lavalle, todas las ventanas del Palacio Miró que daban a la estatua fueron clausuradas. Muy romántico pero falso. Hay infinita cantidad de cosas que eso es importante conocer, porque hay tanta verdad en cosas inclusive cercanas en fecha, porque la vejez por la vejez no, como la juventud por la juventud solo, tampoco. Esta casa era hecha por un arquitecto italiano muy bueno, construyó muchísimo en Buenos Aires y en el interior, y si ustedes conocen la iglesia de Belgrano, es del mismo arquitecto que hizo lo que es ahora la Plaza Lavalle, que era el jardín, parte del jardín de esta casa. Esto se demolió, no piensen que hace mucho, se demolió en el año 36 o 37. Muchas de las imágenes que vamos a mostrar son postales. A fines del siglo XIX, principios del XX, llegaron muchos fotógrafos extranjeros a la Argentina y a Buenos Aires, y no solo que se afincaron en la ciudad, no solo hacían fotografía social, sino que también fotografiaban el país y Buenos Aires, porque estaba muy de moda la postal, mandar postales. Entonces, muchos de esos fotógrafos se dedicaron a sacar postales que se vendían. Esta es una postal de lo que era en ese momento Plaza Lavalle, lo que fue después Plaza Lavalle actual, ¿no? Y fíjense que es casi parece que la selva, porque ese jardín era parte del jardín de la casa. Al costado del monumento a Lavalle, fíjense que hay unas palmeritas bajitas, chiquitas. Esto es ahora Plaza Lavalle, y esta es una de las palmeritas, posiblemente sea o la hija de una de esas palmeritas.
todo eso que estaba alrededor de la casa, en la época que estaba la casa, o cuando pusieron el monumento, obviamente no existía. Acá estaba lo que es ahora el Palacio de Justicia, estaba el Parque de Artillería, que se había instalado ahí a principios del siglo XIX, por los años 20, 22. A mí me gustaría, acá una cosa muy corta, cuando estaba yo, menos cuando estaba yo en el colegio en el siglo XIII, el árbol de la Argentina era el ceibo. Además llegaron a hacer bromas con respecto a objetos o personajes, ¿no? Es cierto, flor de ceibo. Y paralelamente, cuando empezamos a estudiar nosotros Buenos Aires en detalle hace muchos años, de repente a mí se me ocurrió, ya, no es un disparate, pero de cualquier manera piénsenlo. Si de pronto la palmera no es el árbol de Buenos Aires, cada vez que ahora quedan pocas casas viejas sin demoler, pero cada vez que se demolía una casa, en el patio del fondo había una palmera. En las plazas de Buenos Aires hay diferentes tipos de palmeras. En la Plaza Colón, o como se llame ahora, porque con el traslado del pobre Colón, no sé qué va a descubrir, ¿no? Pero hay yo creo 4 tipos de palmeras diferentes. Y algunas de las más altas, que son bien altas, es probable que hayan sido de cuando se colocó el monumento Colón, como regalo de los residentes italianos en la Argentina. Por eso ustedes ven que, sin querer, tomando un ejemplo de un barrio, siempre hay una relación con otro lugar, con otro barrio. Y además, muchos de los edificios que se han demolido, con su demolición se demolió una imagen de la ciudad, una muestra de su identidad, porque las casas o los edificios se construían basándose, por supuesto, en el destino que se les iba a dar, vivienda o edificio público, pero además influía también en la realidad política del país. Y no me acuerdo cuántas escuelas se construyeron para el centenario, pero alguien dijo que se habían construido alrededor, casi podría decirse, de una escuela por barrio para los festejos del centenario. Y fíjense cómo se puede conocer aproximadamente el crecimiento de la ciudad, para cuáles eran los barrios o los otros lugares característicos. Si uno se fija en los planos, se dibuja, hay planos donde figura el destino de los edificios públicos. ¿Por qué crece? Y se ve que en Flores, por ejemplo, pero más afuera de Flores, se veía que la ciudad crecía por ahí. Había que fijarse si pasaba el tranvía o si había escuelas o si había oficina de teléfono. Nadie hacía una escuela si no iba a tener alumnos. Es todo muy simple, como es tan simple la mirada abajo del patrimonio. Claro, las ciudades se planifican. El grave problema de las ciudades grandes como Buenos Aires es que fallan los planes de
valga la redundancia, de planificación, ¿no? No se piensa en conjunto, sino se piensa individualmente en cada sector. Por eso hay barrios que por distintas razones se construye más y otros menos. Bueno, de los edificios de la zona de lo que sería el antiguo San Nicolás, obviamente está el Teatro Colón, fue una obra como una especie de elefante blanco que nunca se terminaba. Al final se terminó, casi creo que es el día de la inauguración. Fíjense que todavía no tiene la marquesina el teatro que tiene ahora. Estos son los alrededores de toda esa zona, el colegio, la Escuela Roca. También el Palacio Miró estaba. Claro, era el entorno de ese palacio, ¿no? O de esa casa. Sí, porque, perdóname la interrupción, pero aprovecho una vez más en insistir que tratemos de no decir el palacio, la casona y cosas por el estilo, porque en la época no le decían así. El palacio de tribunales puede ser, palacio de correo puede ser, pero nosotros hemos vivido trabajando en el museo varios años, como 40, y en la esquina de Moreno y Bolívar hay un edificio académico de pisos que era de la firma Rayo. Nosotros tuvimos la fortuna de que en el tiempo en que se declaró el casco histórico como tal, con normas restrictivas y demás, vinieron a pedir autorización para demoler. No sé cuántos pisos tiene, pero 5 pisos tiene, con cúpula y demás. Bien al lado del Colegio Buenos Aires, o sea, con todo un entorno. Y ahora lo han transformado, está quedando muy bien, realmente muy bien. Y por supuesto apareció el nombre Palacio Rayo. Era una casa comercial, el departamento es comercial. Es un ejemplo de lo que es el edificio, que es estupendo, y de lo que era la Argentina en esa época, ¿no? Ese Palacio Pisurno, que una familia lo donó todo esto. Y acá ya nos acercamos a lo que propiamente es, como es el Pilar o la Recoleta. Es una de las imágenes de las acuarelas de Pellegrini. Pellegrini, como saben, vino a la Argentina a principios del siglo XIX y aparte de ser arquitecto, ingeniero, era un gran artista plástico, un gran dibujante. Y dibujó lo que veía en la ciudad. Las imágenes tienen, aparte de ser documentales, son muy minuciosas, muy precisas, tienen el valor su valor patrimonial, ¿no? El curso de Rivadavia que establece que el cementerio se iba a levantar donde está en la actualidad, porque Rivadavia tomó algunas medidas que en su momento causaron una algarabía, indignación y demás, como por ejemplo que los conventos donde hubiera más de tantos integrantes tenían que no desaparecer, no me acuerdo exactamente la palabra, pero para el caso, lo que sí importa es que Rivadavia fue un planificador que, si uno ve todas las medidas que propuso, muchas aún son vigentes y además otras no se hicieron. Pero en el caso de la iglesia del Pilar, que era una iglesia del siglo XVIII, de los padres recoletos,
franciscanos. Bueno, todas las iglesias de Buenos Aires, o casi todas, por supuesto, no todas, en el siglo XVIII tenían al lado de la iglesia un pequeño cementerio. O sea que todo eso terminaban sacándose lo poco que quedaba de restos y demás, y se llevaron a la Recoleta y se armó lo que ustedes conocen como la Recoleta, que es uno de los paseos más curiosos, interesantes, porque está ubicada sobre una de las poquísimas barrancas reconocibles que tiene Buenos Aires. Buenos Aires no es una ciudad chata, plana. Si quieren comprobarlo, vayan un sábado a la mañana y un domingo a la mañana por la calle Maipú, por la calle Belgrano, y van a ver cómo sube y baja. Y en el caso se puede recorrer de manera muy fácil visualmente, porque están las acuarelas de Pellegrini, fotografías viejas donde uno ve lo que Eduardo estaba destacando, que es muy importante, que es el perfil de la ciudad. Perdón, pero sobre todo volviendo a lo que usted decía hace un rato, de la planificadora de Rivadavia, en la época de Rivadavia, vinieron de Europa un montón de ingenieros y arquitectos profesionales que trabajaron en la ciudad, lo que era Buenos Aires en ese momento. Uno de los que vinieron era un francés que se llamaba Próspero Catelén. Y Rivadavia le encargó a él la remodelación de lo que fue en ese momento cuando se le expropió a los franciscanos el sector para hacer el cementerio. Este señor francés hizo la planificación de lo que es el cementerio de la Recoleta, que es la misma que está ahora. La parcelación de la Recoleta es de esa época. Y además, como él era francés, se inspiró, su proyecto era como el cementerio de Père Lachaise de París, que para la época era una novedad, porque los cementerios generalmente eran lápidas en el suelo, en la tierra, y acá empezaron a aparecer la sepultura de volumen, digamos, lo que nosotros hoy conocemos como bóveda, ¿no? Eso fue el proyecto de Piensa en 1822, en donde en la zona todavía de Recoleta alrededor no había nada, salvo alguna quinta, pero la ciudad estaba lejana, una zona peligrosa. Lo que ustedes ven en la imagen en el centro de ese carro es un carro fúnebre, lo que además sirve para datar a la acuarela de Pellegrini, porque es posterior a la que se transformó el cementerio, ¿no? Habían pasado, se fue en el 22, y esto es como del 30 y pico, habían pasado más de 10, 15 años, y todavía la zona era una zona despoblada. Hay un escrito de Sarmiento que yo lo leí en un diario de la época, y yo todavía no juntaba recortes y demás, lo cual me arrepiento. Pero el comentario es maravilloso, porque había quedado la iglesia, funcionaba con fugas, pero todo el convento estaba como abandonado. Y un día saca en un diario un artículo corto en donde decía: si usted conoce las ruinas del convento de Recoletos, vuelvan a ver, y si no, descúbrala, porque es un espectáculo fascinante, no sé qué cosa, ¿verdad? Y dice, pero tienen que ir muy rápido, porque mi información, que es buena, es que la municipalidad quiere demoler eso, o hacer algo con eso, y por favor, estamos harto conocidos la poca poesía de la municipalidad. En esta imagen es lo que recién decía Peña de la Barranca, porque acá está la iglesia,
esta es la Barranca, acá están las carretas, esto sería ahora Libertador. Por acá, ustedes saben que en Buenos Aires hay varios cursos de arroyos, hay tres muy importantes que son los terceros. El tercero del norte, que era el arroyo Manso, pasaba por atrás, por lo que es la calle Rivadavia. Porredón. Después hay uno en San Telmo y uno en entre el de San Telmo y este, que es el que baja por Tres Sargentos. Bueno, esta es una imagen actual de lo que es la iglesia, que todavía conserva la imagen de la arquitectura de esa época, ¿no? La arquitectura que hacía la neoclásica que se aplicó acá en Buenos Aires, una arquitectura sumamente despojada, donde la grandiosidad de estas iglesias, como la de San Ignacio, es la volumetría espacial, ¿no? El interior de estas iglesias. Lo lindísimo además, bueno, son los retablos que son estupendos. La historia cercana, muy cercana, cuenta o nos ha permitido asistir a una de las polémicas que fue brava, porque la iglesia no estaba en muy buenas condiciones, no para demoler, ni mucho menos, tampoco se habló de demolerla, pero estaba en mal estado. Y en un momento determinado, por impulso del párroco, lo llama al ingeniero Millet para restaurar y demás. Y así fue como todos ustedes han visto la fachada del Pilar hasta hace 10 años, 8 o 10 años, blanca, con las pilastras y las cornisas pintadas de amarillo. Cuando Millet hizo eso hace mucho tiempo, la gente, naturalmente, como la iglesia era colonial, esa forma de pintar era colonial. Pintaba en sus casas de esa manera. Llegó un momento en que los que estudiábamos historia y demás, nos metíamos un poco más en archivos y estudiábamos los materiales utilizados. Nos dimos cuenta que ese amarillo no era original, para nada. Pero la gente lo había tomado ya como original. Y construyen a los costados, hay dos pequeños pabellones, no en la sacristía donde está el salón de actos y demás. Me tocó a mí estar en el Comisión de Monumentos Nacionales. Y uno de los temas que sacamos era porque había que hacer obra en el Pilar, porque no aprovechan dejarlo blanco, como era. Fue decididamente un drama, pero un drama, no voy a creer, con insultos y demás. Nadie se había ocupado de la iglesia, nadie. Se dieron charlas al respecto. Y una de las charlas fue en el mismo Pilar. Y bueno, yo llevé la explicación concisa con fotos y demás. Había mucha gente que me conocía y que antes de empezar la charla estábamos todos juntos. En un momento dado se armó una, pero que era de conventillo, de conventillo engañé, de chasco, porque el conventillo era otra cosa. ¿Y cómo sería que al final el párroco me agarró del brazo y me dijo, venga, tomamos un café, no vamos a echar una chica? Porque están bien desaforados. Una
persona llegó a decir que usted, con el cambio de color, ha conseguido que yo, al abrir la ventana de mi cuarto, no tenga más mi paisaje en mi cuarto. Con lo cual le dije, no, perdón, señora, eso no es un paisaje para que usted vea en parte de la ciudad que usted ha sabido valorar, pero comprenda por qué razón se hace tal cosa. Y no pasaron ni 2 meses. Todo el mundo feliz de la vida, chocho, con comentarios al cura, gritos y demás. Y eso hace pensar que la ciudad se nos va, y además tiene que tener cambios. Una ciudad no se puede congelar, pero mientras tanto nos perdemos. No, pero aparte esa pintada de amarillo de la iglesia del Pilar vino de una reforma que se hizo en los años 20, como 30, y que vino de lo que es la arquitectura colonial portuguesa brasilera, que es blanca y verde y amarilla, pero acá no era así. Bueno, en los años 80, cuando la Argentina cuando Buenos Aires se transformó en la capital del Estado de la Argentina en el año 80, cuando se federalizó el país, los cambios fueron, sobre todo en Buenos Aires, enormes. Existía ya antes de eso la corporación municipal que estaba en manos de Torcuato Belvedere, que cuando el país se federalizó siguió como intendente. Entonces él decidió los grandes cambios de esa época, del fin del siglo, sobre todo a partir de los 80, fueron las remodelaciones, la Avenida de Mayo, la demolición de la Recoba y todo lo que más o menos uno conoce. Entre las cosas que decidió hacer Torcuato Belvedere era reformar el cementerio de la Recoleta porque se había venido medio abajo. Entonces le encargó a un arquitecto que, si bien era italiano, había venido de muy chiquitito, de 5 años, se había venido a la Argentina, que era el arquitecto Juan Bucchiasso, que a él se debe también, en ese momento estaba muy de moda, porque se daba en forma paralela lo que era la remodelación de París, que en ese momento era el sumum de la novedad urbanística en el mundo. Por algo le decían la ciudad luz, porque resplandecía. Claro. Bueno, entonces le encargaron a este señor, este arquitecto, Juan Bucchiasso, la reforma del cementerio de la Recoleta. Había una portada anterior que había hecho el arquitecto de nombre antes Cartelén, y él la sustituyó por esta portada, por este nuevo concepto de entrada a un cementerio, que también obviamente venía de Europa, y que tiene, es decir, el frente es el ingreso al lugar de los muertos, es decir, simboliza el ingreso obvio de los muertos al reino de la muerte. Entonces tiene toda una serie de símbolos en el frontispicio. Como ustedes saben, los cementerios, todas las tumbas o lo que es el rito funerario de los cementerios tiene una simbología muy fija, muy fuerte, inamovible, que son la columna rota por la muerte, el ángel, la tijera que corta el hilo de la vida. Lo interesante de esta foto, aparte de ver la nueva portada, porque la foto es prácticamente del momento en que se hizo, es todo lo que es el aparataje fúnebre que llegaba a la Recoleta, ¿no? Lo que eran los carros, el carruaje. Y ahora vamos a ver otra imagen, pero es la del interior, donde es más o menos parecido, pero la simbología ya se refiere a la estada en la muerte. Y lo curioso también es el catafalco con el que se llevaba a los féretros, a los cajones, a su destino. De todo el muro perimetral de la Recoleta, hecho de ladrillo, es también de la misma época, es el original, hecho por Bucchiasso. Peña quería hablar de las rutas. Es interesante porque eso es muy raro, pero ahora es raro, o sería raro si hubieran quedado, no en su momento, porque la época del fin del siglo XIX es una época de
actuación de Torcuato de Alvear, la idea urbanística y decorativa de plazas y demás estaba establecida y era muy pomposa, digamos. Por ejemplo, hubo en Constitución, en la Plaza San Martín, una más chica, eran inmensas grutas hechas de cemento que tenían, había algunas, la de Constitución era planta baja y 2 pisos, pero eran como ruinas. Y fíjense la influencia, bueno, en París hay una plaza que se llama Boucheron, que está llena de esas grutas. Pero acá la influencia francesa de la gruta quedó en intención. La gruta se hizo, pero al año y medio tuvieron que clausurarla, porque parece que de noche trabajaba más que de día. Pero tanto eso salió en el colectivo municipal. Bueno, esto obviamente es la plaza en esa época, ¿no? Una plaza media pueblerina. Al mismo arquitecto se le pidió que proyectara lo que fue el asilo de mendigos. Es la fachada de lo que era el asilo de mendigos, que está paralela al cementerio, la entrada del cementerio, y que ahora es el Centro Cultural Recoleta. Sumándole algo que se puede decir contemporáneo, en el año 72 se instala, bueno, la feria de San Telmo se inaugura en el año 76-70. No había ferias en Buenos Aires, salvo la de pájaros en Portella y la de libros en Parque de Cita. Paralelamente empiezan a aparecer, no solamente en Buenos Aires, sino en otras partes del mundo, los famosos artesanos, hoy llamados arteros, que tienen más demanda que de artesanía. Y entonces, a los 3 meses de estar en existencia y actividad la feria de los domingos de Plaza Dorrego, había algunos artesanos y se instalaron, se mudaron algunos y se instalaron delante del muro del asilo de ancianos que da a la barranca que mira el Museo Nacional de Bellas Artes. Y al Museo de la Ciudad le encarga el intendente que organice la feria, porque por supuesto se habían agarrado a patadas entre ellos. Y le pasaron el mismo reglamento que tenía la de San Telmo. Pero bueno, yo reconozco que aprendí muchísimo, porque había que ir, eran sábados y domingos, pero luchamos mucho para no se tocara el muro. El muro que tiene unas esculturas decorativas cada 6 metros, más o menos. ¿De qué valió eso? Bueno, por suerte se consiguió ordenar y demás. Pero después hubo otro proyecto que transforma el Centro Recoleta y tiraron abajo el muro. Ya no había ancianos, se vendió a otra parte, estaban bien. Pero a lo que quiero comentar es que por una cuestión de moda muchas veces daba lo mismo pensar un poco más, porque corrieron el muro 3 metros.
Y eso significaba muchísimo porque, visto desde el Museo de Bellas Artes a ese nivel, digamos, la perspectiva era la barranca, el muro de la iglesia con sus cúpulas de azulejos y demás. Esto es la imagen de, imagínense ahora la calle del centro Recoleta, como era en esa época, ¿no? A principios del siglo XX. Es otra postal, una postal de un señor que se llamaba Olds, era un fotógrafo norteamericano, joven que a fines del siglo XIX se vino a vivir vino a probar suerte en América. Primero estuvo en Chile y después no le gustó y se vino a Buenos Aires. Y se quedó para siempre, hizo traer a su novia de Ohio, se casaron y se murió acá en el año 43. Y fotografió muchísimas imágenes que ustedes seguramente conocen de Buenos Aires, son de este señor, de Olds, como hay muchos otros que también hicieron un trabajo increíble. Hay una anécdota muy interesante de este señor Olds, porque cuando él murió en el año 43, todo el baúl de él, donde tenía guardado todas sus placas fotográficas, todo su registro, tuvo casi 40 años olvidado y perdido, hasta que alguien lo encontró y lo mandó a Estados Unidos, y un coleccionista lo reclamó y volvió de nuevo a Buenos Aires, y se pudo recuperar toda esa historia de Buenos Aires que a lo mejor se hubiera perdido. Esta que viene es una imagen, yo creo que es una de las cosas más obvias de la Recoleta, pero por eso la pusimos, ¿no? Que es la tumba de Rufina Cambaceres. Es obvia por la historia que cuentan, pero es uno de los ejemplos más que uno quiere mostrar lo que es el Art Nouveau en Buenos Aires o en esa época, es este ejemplo, ¿no? Porque además el escultor supo aprovechar estupendamente el lugar, porque puso la escultura en ochava, cosa que no se gana mucho en la perspectiva de las dos calles. Tuvo en cuenta la luz. Y además tuvo en cuenta la luz, ¿no? Es un edificio, es un casi, yo estaría por decir que está por caer en el kitsch, porque los floripondios del remate son más grandes casi que la escultura de la homenajeada. Curiosamente, en realidad no curiosamente, en forma natural la ciudad crece y van alternándose los estilos y las influencias. Y toda la zona de la avenida Alvear, que en el año 1861 o 62 se puede ver en un catastro que hay en el Museo de la Ciudad, no había nada. Cuando se dice hasta el hartazgo que a culpa de la razón de la fiebre amarilla de 1871, la aristocracia se mudó del sur al barrio norte. El barrio norte no existía. Además, una de las características primeras de las construcciones, que fueron construcciones se puso, no sé si la palabra es de moda, muy rápido, y se construía muy rápido, porque en una manzana podía haber 4 casas rodeadas de jardines, y la bajada que hay por la avenida Alvear, pasando delante del Pilar, eso no existía. ¿Y por qué había casas tan grandes y lujosas y tan pocas? Porque en algunos casos familias tradicionales con mucha plata, o familias que habían hecho mucha plata, encargaban a arquitectos, muchos franceses y otros argentinos que habían ido también a estudiar a Europa,
yo quiero una casa, mi familia tiene tantos integrantes, y ahí se planificaba. Y eso llegó a demostrar que el Art Nouveau, y acá engancho con lo que Eduardo está diciendo, que es un movimiento, fue un movimiento muy revolucionario, muy complejo visualmente, muy decorativo, pero que las familias tradicionales no aceptaban. Yo tuve la suerte de hacer, no existía el Museo de la Ciudad, casi no existía yo aquí, fuimos a ver con un amigo a una casa de unas señoritas de Sapiola que donaban un juego de dormitorio que habían sido de Avellaneda, que vivían en Flores. Justo en el momento que yo estaba organizando con el director del Museo de Arte Moderno una exposición sobre Art Nouveau. Pero Art Nouveau para nadie le interesaba, nadie sabía lo que era Art Nouveau. Entonces, eran muy grandes, señor. Le pregunté si tenían alguna pieza Art Nouveau y les conté de la exposición. Y una de ellas dijo, no, ¿cómo va a haber en casa? Mamita no hubiera permitido esas cosas en casa, ¿no? Apliquen eso a la Avenida Alvear, que se hizo en muy poco tiempo. Hay un solo petit hotel Art Nouveau que queda en pie, y los que se demolieron no eran nada. Bueno, esto es lo que hablábamos hace un rato de cuando empieza a expandirse el barrio, con lo que hablaba Peña recién, ¿no? Con las nuevas viviendas, estas son las barrancas, empiezan a poblarse con esas nuevas construcciones que las separan muy poco tiempo de lo que era el Buenos Aires, entre comillas, colonial, pasaron tantos años. Por lo cual, esto, imagínense, para la gente común, esto era la ciudad moderna, la novedad. Esta es la Avenida Alvear, ya a principios del siglo XX. Estas casas prácticamente no quedó ninguna. No, ninguna. Es decir, quedan dos. La esquina de Rodríguez Peña es Alvear. Una frente a la otra. Y ahí ya queda la sede del representante de la y la de Cristóbal, pero no más. esta es otra imagen de la Avenida Alvear de esa época. Esa es la única que queda. Pero no hubo otra ahí en la Avenida Alvear, que es hecha por un arquitecto que se llamaba Christoffersen, que bueno, muchos arquitectos de la época construían en el estilo que estaba de moda. Podía construir eso como un edificio neoclásico, académico, no tenían problema. Y por ahí les agregaban, claro, cambiaban ornamentación, y cuando uno escucha la gente que dice, sí, Buenos Aires era el París de América, tan francés, tan negro, tan el otro. Y no fue así. No fue así. Había edificios de influencia francesa, de influencia académica, pero construidos con una total libertad. Claro. Eran casas particulares. Una de ellas sigue siendo una casa particular, y acá hay una foto. Esta casa todavía sigue siendo una casa particular, la que están viendo ahora. Y al frente está el Ministerio de Cultura de la Nación. Acá en esta, Sí, la dueña. sí, la dueña. Y al lado está lo que era el Palacio Nouveau, que ahora es el hotel. Este es un edificio, por suerte que quedó, porque es bastante
digamos, ejemplificador de lo que era la arquitectura de esa época, ¿no? Que era una especie de revival de lo que era la arquitectura francesa vieja, Luis XIII, Luis XIV. Era la época de los castillos de Loire, porque además los argentinos habían empezado a viajar alrededor del año 80 y se abrió el mundo totalmente desconocido, salvo lo que habían podido ver en libros o en carpetas o cosas por el estilo. Y digamos, ese tipo de edificación no se quedó en Buenos Aires solo, llegaron a ser utilizados como las casas en las grandes estancias. Las casas eran obviamente grandes, primero porque la grandeza y la ornamentación y el despliegue era una forma de pertenecer, de mostrar el estatus que uno poseía, ¿no? Y aparte porque esa gente coleccionaba cosas y tenía que meterlas en algún lugar. Y la prueba concreta de que no era Francia, un francés, Millet, viene para el centenario y como se acostumbraba en aquella época, viene con cartas de presentación de gente a otras personas que eran de acá. Y entonces decide ir a, no me acuerdo el nombre de la persona que vivía en Avenida Vidal. Va, la recibe muy amable, lo recibe la dueña de casa, alrededor de la cual había como 3 o 8 chicos que corrían, y que pidió disculpas porque su marido estaba afuera, pero que con mucho gusto ella lo esperaba para tomar el té. Y empezaron a conversar y él dice, mi sorpresa pasaba de una cosa a la otra, porque aparecía una mucama con una bandeja con el escudo de té, después aparecía con tal cosa, y ya casi al final entra una pareja muy joven y ella la presenta como mi hijo mayor, su mujer. Y ellos piden disculpas y dicen, pero el colmo, estando tan cerca, viven cerca. Sí, habíamos hecho hacer una casa pegada con una puerta de comunicación. Y este señor vive redondea la frase y dice, jamás en Francia un recién casado debe estar cerca de su familia. Lo que es ahora el hotel, el Palacio Bo, era un departamento. Este es también un ejemplo bastante curioso que nos quedó gracias a la fotografía, ¿no? Esta es la calle, en ese momento se llamaba Arte, pero lo que es ahora Carlos Pellegrini. Miren la sucesión de edificios que había en casas, todas casas nuevas, recién hechas, una al lado de la otra, con todos los estilos que decía. Una de las características más notables de Buenos Aires es la acumulación de estilos diversos en la misma cuadra. Uno puede encontrar distintas épocas de casas totalmente distintas, salvo en los únicos sectores de la ciudad que nacieron a través de un plan urbano rígido, como son la Avenida de Mayo, que todos los edificios, a pesar de ser distintos, tienen la misma altura, los comenzamientos están al mismo nivel, y las diagonales, en las que con diferencia de épocas también se ve lo mismo. Ustedes separan diagonal norte o diagonal sur, los edificios más viejos, los nuevos, todos uno puede reconocer líneas coherentes. Los balcones, yo el otro día estaba esperando el colectivo frente a la legislatura por la diagonal sur. En la esquina de la legislatura está la casa que era de Victoria Aguirre, que ahora es un edificio municipal. Victoria Aguirre hizo construir esa casa, tenía una colección tan enorme de objetos, de arte, de antigüedades, que hizo construir para ella sola, que vivía sola, todo ese edificio donde estaba toda su colección. Después se hizo la legislatura. Si ustedes separan, son dos edificios totalmente distintos. Uno un edificio administrativo, una
especie de palacio legislativo, y el otro una casa de familia. Ustedes se fijan, los balcones, la altura del balcón, la volumetría se respetan mutuamente, hechas por dos arquitectos que no tenían nada que ver, pero que respetaban, no solo porque no había una ordenanza que se lo exigía, sino porque tienen una formación académica que los obligaba a eso. Este es otros edificios bastante interesantes. Esto creo que era en la calle, si no me equivoco, Libertad, al final, cerca de la Avenida Alvear, una de estas era la casa de Manuel Quintana, que era el presidente de la Nación. Saben que Quintana fue presidente de la Nación 2 años porque se murió. Y además, lo notable es, está bien que las casas eran nuevas, ¿no? Pero miren la prolijidad, la limpieza de lo que eran las calles, ¿no? Pero viendo fotografías de 1910, de 1920, de 1930, hasta 1940 inclusive, uno no ve un papel en el suelo. Los afiches estaban colocados en donde tenían que estar colocados. No había nada que estuviera fuera de orden. Es desconcertante, ¿no? ¿Cómo? Esta foto la pusimos porque no todo era tan serio y tan aristocrático. Este era el pabellón de las Rosas, que era un lugar de diversión, una especie de lo que hoy sería un lugar de baile, de reunión. Pero combinaba para adentro y afuera. Sí, sí. El edificio es lindísimo, era lindísimo. Está ahora en lo que ahora es el lugar donde está el Canal 7, el ATC. La diferencia obviamente es abismal. Este es el interior. Esto es Callao. Avenida Callao, miren lo que son los edificios. Es fácil de ubicar porque los árboles de este lado son de la Plaza Rodríguez Peña. Fíjense, hablando del barrio de la Recoleta, la zona, que en un principio eran todos edificios bajos, planta baja y 2 pisos, no más. Por primera vez en el año, creo que en 1932, en la esquina de Alvear y lo que sigue hacia Pilar, allí había una casa de la familia 12 que tenía la típica casa francisada con techo mansardas y una torre con un puntiaguda. Si uno se paraba en la esquina de la biela y miraba para allá, se veía crecer un esqueleto de hormigón que terminó siendo el Hotel Alvear. Muy interesante planteo, porque además no era una zona de hoteles. Repetían lo que había hecho el Plaza Hotel en el año 1908. En 1908 no había hoteles en Plaza San Martín, ni en las cercanías. Y lo mismo pasó con el Alvear, que en el acto se puso de moda, porque aparte de ser un hotel hecho con todo, tenía en el techo, en el se llamó el roof del Alvear, un lugar neocolonial norteamericano donde se podía ir a comer y había orquesta, y hay una canción que construyeron el Instituto del Alvear, el músico era Don Dini, y no se les ocurra cantar como Donald o eso. Esto es también Callao y
curioso de esta postal también es cómo la vivienda colectiva ya había llegado también a Buenos Aires, ¿no? Es decir, la forma de vivir de Buenos Aires tuvo un proceso bastante largo. Las casas coloniales, de las grandes familias que se fueron dividiendo, las casas de esa época que también uno piensa que solo vivían, es decir, esas casas enormes eran solo para una sola familia, sino eran divididas. Y después empezó a aparecer en los años 80, al fin del siglo, este tipo de casas de renta. Esta casa que se ve en la esquina, si ustedes conocen el Museo de la Ciudad, sí, esta casa era más importante, pero ven que el planteo es más o menos el mismo. En la esquina, con algún local comercial, el balcón que sobresale, que vuela sobre la calle. Y esto que hacía que no solo que la ciudad se creciera, sino que pretendía la inversión. Es decir, en un momento de la Argentina donde había tanto poder económico, las exportaciones, porque la Argentina era la gran potencia, que la construcción y la demanda de vivienda era enorme, porque el proceso político y social del país en los años, fin de siglo, en los años 10, hacía que la gente, no solo la inmigración de los países extranjeros llegaran, sino del mismo interior. La gente empezó a llegar a Buenos Aires porque Buenos Aires, con el puerto, que era nuevo, y todos los beneficios que estaba obteniendo la ciudad, es decir, las aguas corrientes, los servicios sanitarios, los transportes, la educación, estaban concentrándose en lo que era la metrópoli del país. Acá tienen otra imagen en otra postal, también acá está la Plaza Rodríguez Peña, las casas que vimos antes se ven coloreadas por la visión del artista fotógrafo que después las pintaba, porque la fotografía en colores no existía. No existía, pero de forma muy especial. En Buenos Aires no existía, el agua corriente no existía. La gente tomaba agua de los pozos o de lo que pudiera. Y en el año 1857 fue la primera línea de ferrocarril. La estación de ese ferrocarril, la famosa porteña, estaba en la estación del Parque, donde ahora está el Teatro Colón. Y ahí salía el tren que iba a la Floresta. La máquina era obviamente a vapor, por lo cual necesitaban abastecerse de agua. Al principio se hacía con el método tradicional de llevar agua a la estación. Entonces, pasados los años, en los años 60, 1860 y pico, 67 creo, se le encargó a un ingeniero inglés o británico que se llamaba Coglan que diera una solución para la provisión de agua en la ciudad. Entonces se hizo la primera toma de agua en el Río de la Plata, se construyó una sala de bombas para bombear el agua que se tomaba del río, mandarlo a la ciudad. Con una serie de cañerías se la transportaba con el bombeo del agua a la presión de la bomba, se la trasladaba a un enorme tanque que estaba en la Plaza Lorea, cerca del Congreso. Y de ahí se distribuían algunos, casi yo creo que en casas no sé si habría, pero en algunos lugares públicos, cerca de los colegios, cerca de los hospitales. Y esta fue la primera sala, digamos, la primera organización de lo que fue la provisión de agua en la ciudad. Después, más adelante, a fin del siglo, todo esto se trasladó a lo que son el establecimiento purificador que está en Palermo. Si ustedes... Esto está en la Avenida del Libertador. Lo que ustedes ven atrás, ven que están las chimeneas, atrás de todo, por ahí, ¿qué les parece que es? Es la capilla de la Recoleta, es la iglesia y el asilo. Esta es una vista desde el frente de ese edificio, que es sobre el Libertador. Esto duró, es decir, cuando se hizo después el edificio de las sanitarias que vimos antes, en la calle Córdoba, y ya la
la organización de la distribución del agua era mucho más evolucionada, este edificio, esta sala de bombas, dejó de ser útil se utilizó hasta el año 1928. Y de ahí se decidió trasladar, cosa bastante insólita, lo que era el Museo de Bellas Artes, que estaba alojado en lo que fue el pabellón argentino, en la exposición de París, que estaba en la Plaza San Martín. Entonces se modificó este edificio, y se transformó en esto. En los sótanos de este edificio todavía está la sala de bombas y hay agua, por supuesto. El gran problema del Museo de Bellas Artes, que hay depósitos de patrimonio y lo que hay ahora sigue habiendo agua. Ya llegamos a los años 30. Esta es una vista de un fotógrafo, que tomaba fotos aéreas, que trabajaba para otro fotógrafo suizo, que era un gran fotógrafo que hizo muchísimo relevamiento de la ciudad, que se llamaba Bourquin. Y es la vista desde, si dijéramos, desde el norte de la ciudad, hacia Libertador, de la calle, de lo que ustedes ven en curva, es la calle Callao. La calle Callao es una calle que, digamos, que tiene, no es totalmente recta. Empieza a curvarse en Santa Fe, no sé si se distingue Santa Fe, que está en el edificio de la Torre de Santa Fe, y toma una curva muy abrupta cuando llega a Pacheco de Melo, por ahí. Si ustedes se acuerdan lo que era el perfil de la ciudad, es decir, en el principio del siglo, que mostramos al principio, miren de golpe como en muy pocos años la ciudad se transformó, no solo se transformó, sino que todo lo que veíamos antes, lo que era el centro y el barrio norte, el barrio norte, la densidad que tomó en esos pocos años. Basta agarrar cualquiera de las revistas importantes que circulaban en Buenos Aires, inclusive las notas sociales, como El Hogar y demás. La contratapa siempre traía dibujos de edificios, de departamentos, con los planos que eran organizados por los bancos. Era propiedad horizontal. No había al principio propiedad horizontal. Se hacían y se alquilaban. El señor López era el dueño del edificio entero y él cobraba lo que valía de alquiler. Por eso fue cuando apareció la ley de alquileres, el de Barajusta, que significó en la ciudad, ni hablar de los bolsillos, porque hay un propietario o propietaria que había heredado un edificio de departamentos y los departamentos estaban alquilados 200 pesos. En ese momento no era nada tampoco. Como ahora 200 pesos es casi una carcajada. Pero y no había mantenimiento, era muy difícil, muy difícil. Pero si uno mira en todas estas revistas y ve en qué calles están haciendo los departamentos, muchos son en lo que hoy es Libertador, que antes era Avenida Abierta. Entonces, la imagen se ve en el epígrafo, ¿no? De la avenida Callao, en la misma época de la foto anterior, está tomada por el mismo fotógrafo, que se llamaba Bourquin. Es muy interesante en las fotos antiguas, no solo ver a los personajes, cómo van vestidos por la calle, sino también cómo eran los negocios, cómo era el mobiliario urbano. Fíjense, farol, si no me equivoco, tiene un reloj. No, tiene publicidad, a otros tenían reloj. No había marquesinas que afearan. En un momento dado, cuando empezó a aparecer la idea de poner marquesinas que nadie controlaba, nosotros me pasó atendiendo una persona que venía a pedir información y mostró el dibujo de la marquesina que iba a hacer y le dijimos que no, eso no se podía.
estar en la casa de al lado y el entorno. Y él dijo que yo la quiero hacer. Y yo, ¿por qué tienes que hacer? Para reventar a mi vecino que no lo trago. Esto es lo que Peña recién hablaba del Hotel Alvear. Esta es la construcción del Hotel Alvear. No sé si ustedes tienen presente la zona, ¿no? Pero miren lo que era la importancia de ese hotel, que además era un hotel de mucha categoría, y lo que era la casita que estaba al lado. Está a 2 cuadras de la plaza de la Recoleta. Me olvidé, de paso es cortito, pero vale la pena. No solo el hotel estaba en un lugar no habitual, sino que tenía el restaurante en la terraza y en el sótano o en el piso bajo se instaló una de las boates. Hasta ese momento había cabarets. Al principio, fines de los 20, principios de los 30, ya no se llaman más cabaret, se llaman boates. De ahí se instaló África, que en su momento fue lo máximo que podía haber. Tiempo después, entrando por Ayacucho estaba Canal 7. Interesante también de esta imagen es, vieron ahora las torres, la construcción contemporánea es muy rápida. Entonces están hormigonando los últimos pisos y ya se está terminando la planta baja. Eso en una época desapareció. Ya en esta época se sigue. Fíjense que la obra está en el final, todavía está en estructura de hierro, casi recién puesta, y ya el frente de la planta baja está prácticamente terminado. Es la imagen actual, ¿no? La casita chiquitita se está... Bueno, la plaza, la Recoleta tiene hitos importantísimos, ¿no? Bueno, el Museo de Bellas Artes, la iglesia, lo que ya sabemos, y está este monumento del arquitecto Burdel a Alvear. Es uno de los monumentos no solo más lindos, sino los monumentos ecuestres más lindos que tiene la Argentina y el mundo. Y además fue tan importante para el escultor, para que se le encargara a Burdel la construcción, que no sé si ustedes conocen el museo, algunos conocen el Museo Burdel en París, tiene una sala especial donde está todo el desarrollo de la construcción, de la ejecución de este monumento. En el museo hay una enorme foto donde está Burdel sentado al lado de lo que es la parte. Ustedes saben que los monumentos se hacen por partes, pues, un proceso y después se funde en bronce. Esto, acá está la maqueta chiquitita y acá está el yeso original que produjo el molde para construir el monumento final, ¿no? Acá viene una anécdota de primer agua. Se la contó a un amigo mío con quien pudimos hacer un libro sobre cultura, hablando con el yerno de Burdel. Cuando el señor Alcorta convence para hacer el monumento a un grupo de gente, se formó una comisión con 2 militares, pongamos un abogado. Entonces le mandan información a Burdel, dibujos, no retratos de Alvear, porque no había retratos en esa época, pero con ubicación de entorno y manda una maqueta a Alvear. La maqueta observa la comisión pro monumento y de repente uno de los integrantes dice: no, pero hay algo que no va porque lo han hecho sin sombrero y un general de la nación no puede ser representado sin sombrero. Mandaron la carta, creo que hubo varias cartas. En un momento dado Burdel contestó:
monumento está hecho. Yo considero que está como en base a la información que ustedes me han mandado. Y si no tienen el sombrero puesto en la cabeza es porque lo perdieron en el fragor de la batalla. En el frente del monumento Alvear hay otro que es lindísimo, que es la escultura del ¿cómo es? Del Centauro herido. Hagan un ejercicio si pasan por ahí. Es decir, el valor artístico que tienen estas esculturas es obvio describirlo, ¿no? Nosotros somos uno de los países sudamericanos que tenemos la suerte de tener varios Rodin, tres Bourdelle. Fíjense el aporte de los artesanos de plaza, ahí de la plaza, lo que son las esculturas que rodean toda la calle. No se puede creer que alguien del gobierno de la ciudad permita que compitan dos cosas. Si la ciudad de Buenos Aires es enorme, entonces no se puede poner al lado de semejante obra cosas hechas por artistas como de cuarto nivel, ¿no? Ni hablemos de otras situaciones que se dan en la ciudad de Buenos Aires con escultura, especialmente en el entorno del Museo de Bellas Artes. Salvo 3, 4, que además están abandonadas. Por ejemplo, hay una escultora muy importantísima, María Juana de las Velasco, una de las escultoras más importantes contemporáneas que tuvo la Argentina, que murió hace muy poco, el año pasado, y la escultura está prácticamente tirada. Esto volvemos acá, estamos llegando a un lugar bastante cerquita, que es la Plaza Libertad. Eso que ustedes ven ahí es lo que era el primitivo Teatro Coliseo. El Teatro Coliseo se hizo a principios del siglo XIX y tuvo distintos lugares hasta que vino a parar. No, es viejo. Y pasó de distintos lugares hasta llegar acá. Y bueno, después también pasó las distintas dificultades de todos los edificios, lo compró después la colectividad de Italia, el gobierno de Italia hizo el edificio que está ahora. Un poco llegamos como conclusión a esta charla a la Plaza Libertad porque sobre la calle Paraguay están varias sedes de esta universidad. Me pareció interesante mostrar cómo era ese entorno de la calle Paraguay en esos primeros años de la ciudad organizada. Acá en la esquina de ¿cómo es? Libertad y Paraguay. Paraguay. Aprovechen para mirar bien la construcción esta que se ve en la esquina, porque creo que la van a tirar abajo. Sí. La quieren demoler para hacer una torre. Hay una pelea muy grande, pero generalmente en Argentina esas peleas terminan siempre en favor de la demolición. Sobre audio con la gente de la universidad, que digamos, todos los que trabajamos muchos años en este tema, bueno, otros siempre estamos cansados de que siempre es un discurso que se maneja entre la gente que ya lo sabe, de los académicos, los historiadores, siempre todo el mundo. Nos pareció desde hace mucho tiempo la tarea que hizo el Museo de la Ciudad desde que se creó, que hacía el Museo de la Ciudad desde que se creó, que es que esto sea trasladado a la gente, porque los que tienen que cuidar la ciudad es la gente, no un organismo solo no sirve. Entonces nos pareció que a través de esta charla surgiera la posibilidad de que el que quiere, no es obligatorio, pueda escribir en una hojita, en esta hojita que se les va a repartir, las impresiones de su casa, de su barrio, de sus historias, como para que podamos para que esto sea una cosa compartida, no que quede acá nada más, sino que pueda ser transmitido incluso a la familia, a los amigos. Y la idea es que si a ustedes les parece bien, una vez completada esta especie de cuestionario, no es un cuestionario, que escriban lo que quieran, dentro de un tiempo nos reunamos de nuevo y lo volquemos en una charla, en un proyecto que sería lindísimo, si un comité o alguien pudiera elegir las mejores ideas y se pudieran publicar. Eso sería genial. Pero conformémonos por ahora, si ustedes están conformes de hacerlo. Sí,
Yo creo que yo sentí ronquido por el lado, ronquido por el lado. Buenas noches. Yo no he podido estar en el comienzo de la charla porque hemos tenido otra actividad, pero en nombre de UCES quiero agradecerle al arquitecto Peña, señor Eduardo Vázquez, lógicamente a San Telmo Group porque fue fundamental para organizar esta charla. Y siempre digo lo mismo, el arquitecto, el señor Vázquez, Gloria, nosotros estamos organizando esto porque lo más importante para nosotros son ustedes. Si están ustedes, vamos a continuar con todas las actividades de arte. Ellos van a poder hacer una disertación maravillosa y contarnos todo lo que saben, pero también en nombre de UCES es muy importante agradecerle a ustedes. Ahora, bueno, le voy a dar la palabra a Gloria y, bueno, igualmente en nombre de UCES, muchas gracias. Tienen un regalito al final. Así que con todo cariño le ofrecemos al arquitecto Peña, en nombre de San Telmo Art Group y UCES, pero le vamos a decir que es hermoso todo lo que hemos vivido. Fueron casi 2 horas de concentración grande, quiere decir que el interés por lo que se oye es verdadero, si no, no hubiéramos estado tanto tiempo. Es poco, quiere decir que esto da para más. La opinión de Osvaldo de que continuemos tiene que ver con la devolución por mail o por correo, no sé, ¿qué te parece, Eduardo? Hasta fin de junio, por ahí, julio. No importa, hay un lindo cuestionario que elaboraron los expositores para que entremos nosotros en la vida de cada uno de nuestros barrios. Así que estamos abiertos, en cuanto más o menos tengamos unas respuestas, y bueno, ¿no? Volveremos a reunir con algún café de por medio, en algún lugar que tal vez la universidad nos facilite con la generosidad que la caracteriza. Muchísimas gracias a todos. Sí. Sí. Bueno, exactamente. Hay un libro de honor a la entrada de la sala donde cada uno de ustedes puede firmar su presencia, alguna opinión, de más está decir, tiene mucho valor para los organizadores de todo este trabajo y para nosotros también. Y por supuesto la obra de los artistas del grupo que acompaña todo este tipo de reflexión sobre la identidad de los argentinos, en especial de los porteños. Así que ahora les vamos a repartir antes de salir las hojitas y un pequeño souvenir de regalo para todos ustedes. Y quedamos en contacto. Arquitectos y Eduardo, infinitas gracias.